¿Recibe Colombia una economía más fuerte de lo que muchos creen o estamos frente a una crisis silenciosa que apenas comienza a mostrar sus efectos? Mientras el gobierno de Gustavo Petro defiende sus resultados económicos hablando de empleo, reducción de la pobreza y crecimiento, cada vez más voces advierten sobre una realidad muy distinta: caída histórica de la inversión, aumento de la deuda pública, riesgo de apagón energético y una creciente desconfianza de los inversionistas internacionales. En una conversación que está generando todo tipo de reacciones, uno de los analistas económicos más reconocidos de América Latina realizó una radiografía completa del estado en que quedaría el país para el próximo gobierno. Con ejemplos sencillos pero contundentes, explicó por qué considera que Colombia ha estado gastando recursos que deberían destinarse al crecimiento y la productividad, mientras sectores estratégicos como la energía y los hidrocarburos atraviesan momentos de incertidumbre. Pero eso no es todo. También reveló cómo ven los grandes inversionistas extranjeros el futuro de Colombia, qué riesgos enfrentaría el país si continúa el mismo modelo económico y por qué las elecciones presidenciales de 2026 podrían convertirse en una de las decisiones más importantes para el rumbo económico nacional. Quédate hasta el final porque vamos a analizar las declaraciones más impactantes de esta entrevista y las implicaciones que podrían tener para millones de colombianos. Sí, estamos muy contentos por eso. Y además porque usted hace parte de esta familia. Alberto, déjeme arrancar con esto. Económicamente, ¿cuál es el país, la verdadera radiografía del país que recibe el nuevo gobierno? Mira, Luis Carlos, yo vi una gráfica que me pareció espectacular de mis colegas en Corficolombiana, y ellos lo que hicieron fue hacer una gráfica mostrando la participación de cada sector dentro del Producto Interno Bruto de Colombia. Y le voy a contar, y le voy a contar por qué le estoy contestando de esta forma, porque en el 2026, por primera vez en la historia de Colombia, la participación del gasto público dentro de la economía es igual a la inversión. Oh, wow. O sea, básicamente esto es el tema. Para que la gente me entienda lo que está pasando en Colombia. Supongamos que usted tiene dos taxis. Entonces, una Sí. familia, usted maneja un taxi, su esposa maneja un taxi, usted tiene un presupuesto para vivir, para pagar el colegio de los niños, etcétera, etcétera. Pues usted tiene que guardar un billetico para arreglarle los amortiguadores al carro, para cambiar las llantas, para echarle gasolina, para cambiar el aceite. Y usted, de un momento a otro, dice, ¿sabe qué? ¿Eso para qué guardar esa plata? Más bien vámonos y nos metemos en una fiesta brutal en Melgar o en Cartagena. Y usted coge la platica que está para arreglar el carro, para arreglar los amortiguadores del carro, y se la gasta, Luis Carlos. Pues hombre, lo más probable es que usted pase buenísimo en la fiesta en Cartagena o pase buenísimo en la fiesta donde se la quiera meter, pero usted se gastó la plata de que su carrito siga funcionando en fiesta. Eso es el gobierno de Gustavo Petro, Luis Carlos. Exactamente eso. ¿Cuáles son los indicadores más fuertes sobre el deterioro económico de Colombia en esta administración, Alberto? Pues a ver, yo insisto en este tema, Luis Carlos, de la caída de la inversión. Eso, para mí me tiene eso muy preocupado. Y le digo una cosa. ¿Cuánto ha caído la inversión, Alberto? Pues es que mire, cuando estábamos en los años de Uribe, en los años de Santos, la inversión contra PIB, o los años de Gaviria, etcétera, la inversión contra el Producto Interno Bruto era más o menos 25, 26%. Mejor dicho, de cada 100 pesos de la economía de Colombia, 26 se iban a la inversión. Durante la pandemia, en el peor momento, pues porque no se podía invertir, la gente no podía trabajar, no se podía hacer una carretera, etcétera, eso bajó a niveles de más o menos 10, 11% del PIB. En este momento estamos en niveles de 12, 13% del PIB, Luis Carlos. La mitad de lo que deberíamos estar y sin tener una crisis. Sin tener una crisis. Y ojo, le doy un dato adicional. Si no hubiese sido por el efecto del metro de Bogotá, la caída hubiese sido aún peor. Oh, wow. Wow. Porque realmente este gobierno no ha hecho obras fuertes. Bueno, a mí que alguien me muestre, pues, porque pues, Germán Vargas Lleras, que en paz descanse, Luis Carlos, uno paseaba por Colombia y eso era obra tras obra, tras obra, Sí. tras obra, tras obra. Inversión es un indicador, es una variable. ¿Qué otra variable demuestra la incapacidad económica de este gobierno, Alberto? Me preocupa hartísimo también la situación del sector eléctrico, Luis Carlos. Me preocupa muchísimo porque si llegamos a tener un niño muy fuerte, yo no le estoy contando a usted nada nuevo, Luis Carlos. Creo que hasta el mismo ministro de Minas lo aceptó. Se lo aceptó a José Manuel Restrepo, que estamos al borde de un apagón. ¿Y por qué estamos al borde de un apagón, Luis Carlos? Por decisiones erradas. Porque realmente
esa forma de ver el mundo de la administración del presidente Petro, de que las acciones mínimas que tomemos en un país pequeño como Colombia van a cambiar la variable o la matriz energética y ambiental global, eso es un error, Luis Carlos. Nosotros no somos un jugador importante dentro de hidrocarburos o dentro o del calentamiento global. Entonces, todas las decisiones que tomamos nosotros durante los últimos 4 años han sido completamente erradas y están incrementando de una forma muy importante el riesgo del apagón. Para Abelardo, si Abelardo de las Pérez es el próximo presidente de Colombia, uno de los temas más difíciles de lidiar va a ser ese, el de cómo va a ser posible ese tema. Entonces, a mí me preocupa mucho eso porque si vamos a un tema de apagón, pues imagínese, Luis Carlos, si las fábricas tienen que apagar 4 horas al día porque no hay energía, pues la economía se cae. Eso, no, eso todo el mundo lo entiende. Nosotros ya lo vivimos. Bueno, usted y yo lo vivimos durante los 90s. Cuando éramos jóvenes. Cuando éramos jóvenes, exactamente. Exactamente. ¿Cómo pasa el tiempo? Si Abelardo de la Espriella llegara a convertirse en presidente de Colombia, encontraría una economía con desafíos complejos que exigirían decisiones rápidas y, en muchos casos, impopulares. Más allá del debate político, la realidad es que el próximo gobierno tendrá la responsabilidad de recuperar la confianza de los inversionistas, fortalecer las finanzas públicas y generar las condiciones necesarias para que el país vuelva a crecer con mayor fuerza. La tarea no sería sencilla, especialmente en un contexto donde diversos sectores económicos han manifestado preocupación por la caída de la inversión y la incertidumbre que ha marcado los últimos años. Uno de los primeros retos sería aumentar la inversión privada, considerada por muchos expertos como el motor principal del crecimiento económico. Sin nuevas empresas, proyectos de infraestructura, expansión industrial y generación de empleo, será difícil mejorar los indicadores económicos. Para lograrlo, tendría que enviar señales claras de estabilidad jurídica, seguridad y confianza para los empresarios nacionales y extranjeros. Otro desafío importante sería enfrentar el déficit fiscal y el crecimiento de la deuda pública. El nuevo gobierno tendría que encontrar un equilibrio entre mantener programas sociales, impulsar la economía y controlar el gasto estatal. Esto implicaría administrar los recursos con mayor eficiencia y evitar que las finanzas públicas continúen deteriorándose. A esto se suma el reto energético: garantizar suficiente oferta de energía, fortalecer la producción nacional y evitar riesgos que afecten la competitividad del país será fundamental para sostener el crecimiento económico. Finalmente, Abelardo tendría que impulsar la creación de empleo formal y mejorar las condiciones para que las empresas puedan contratar más trabajadores. En resumen, su principal misión sería recuperar la confianza, estimular la inversión y devolverle a Colombia una economía más dinámica, estable y competitiva. Oiga, Alberto, la deuda pública es otra variable gigante en todo esto. La deuda pública es otra variable muy importante y vea, nuestro colega Felipe Campos tiene la mejor explicación de este tema y la audiencia muy seguramente lo ha oído. Usted ha oído, Luis Carlos, mil veces como el Ministerio de Hacienda y el gobierno salen a decir que la deuda externa pública cayó, lo Sí. cual es cierto, Sí. cual es cierto. Pero es que ¿sabe qué fue lo que pasó, Luis Carlos? Supongamos que usted tiene un balance con la Mastercard y un balance con la Visa. Entonces dice, para mejorar los números voy a endeudarme más en la Visa para pagar la Mastercard. Pero su deuda total se incrementó, esa es la realidad. Entonces, ¿qué hizo? Pues absolutamente nada. Y hay un tema importante que para que la gente entienda, Luis Carlos, que es que ya de por sí tenemos un tema de deuda muy alta, más o menos el 60% del PIB, que es por la razón por la cual nos bajaron la calificación. Pero ese no es el problema, Luis Carlos. El problema es que el flujo de deuda adicional anual está en niveles, si uno hace la contabilidad bien hecha, por lo menos 6 o 7% del Producto Interno Bruto, que es un déficit adicional del 6 o 7% del Producto Interno Bruto. Sí. Y eso es insostenible para cualquier. De eso no lo tengo que explicar yo a una familia. Imagínense, Luis Carlos, que usted se gana 100 pesos y se gasta todos los años 106, pues el primer año le prestan sus papás, su papá, el segundo de su mamá, de golpe de su Sí. hermana. Papá, Sí. pero ya eventualmente nadie le presta porque es que dice este man, lo único que hace es vivir sin Vivir, orden, bueno, vivir sabroso. vivir sabroso y nadie le va y no va a devolver esa plata. Entonces, el otro tema que le va a tocar durísimo al próximo presidente de Colombia es que apenas entre, tiene que llegar con un proceso de ajuste fiscal. Nos guste o no, nos va a tocar apretarnos el cinturón sí o sí, porque Sí. se gastaron toda la plata. Y Luis Carlos, insisto, es que esto no debería haber sido así. Si no se hubieran tomado las decisiones de los hidrocarburos, Colombia muy seguramente estaría produciendo
900.000 barriles de petróleo en este momento, con el precio del barril mucho más alto por la guerra en el Medio Oriente. Estaríamos como viendo incrementos de 30-40% en la producción de gas natural, de petróleo, etcétera, como en Argentina, y es una de las razones por las cuales en ese país no dejan de crecer las reservas internacionales. Pero Alberto, el petrismo y el cepedismo dicen, no, pero es que este gobierno ha sido buenísimo. Mire esto en términos de empleo, de crecimiento, de inflación. Esas variables, ¿qué nos dicen? ¿Tienen razón? No, definitivamente no, Luis Carlos. Mire, hay un tema que sí es cierto, y es que usted va un fin de semana a un centro comercial en Bogotá o en Medellín o a un restaurante y está completamente lleno. Sí. Eso es un hecho. Sí. Entonces, ¿por qué está pasando eso? Porque ha habido unos temas importantes, por ejemplo, el incremento brutal en el nivel de remesas que están llegando a Colombia. Entonces, la economía del mundo, estando en niveles bollantes, las familias mandan mucho dinero a Colombia y ese dinero se está reciclando en consumo interno. Sí. Está bien, nadie está diciendo que no. Y eso no es un tema necesariamente de Petro, porque ya hay mucha gente que había salido del país antes de Petro. Pero eso no es un motor de crecimiento sostenible en el largo plazo. Esa es la realidad. Eso, segundo tema, la bonanza cafetera que vivió este gobierno. Eso ayudó muchísimo a muchas familias de Colombia y ayudó a sostener el crecimiento en esos sectores. Y temas que vio explotar este gobierno, por ejemplo, atados a todo el esfuerzo que hicieron, de esto viene del presidente Uribe, después el presidente Santos, el presidente Duque, de incrementar, de volver a Colombia un lugar muy atractivo para el turismo. Y eso sí ha ayudado muchísimo también y ha ayudado a irrigar la economía. Pero insisto, Luis Carlos, estos sectores generan empleo, sí, pero no son los sectores que generan, por ejemplo, recaudo fiscal, no son los sectores que generan más productividad total de los factores. Para eso se necesita, por ejemplo, se necesita que Ecopetrol gane muchísimo más dinero para tener otra vez utilidades de 50, 60 billones de pesos para que todo ese dinero se vaya a construir carreteras terciarias nuevas. Ahí sí habría crecimiento económico, pero si usted coge toda la plata de Ecopetrol y se la gasta en corbatas, en poner 4 turnos en la Cancillería para darle empleo a la gente, Claro. los militantes, pues ese dinero no sirve. Y por eso es que Colombia, a pesar de que tiene estos motores a favor, no logra crecer por encima del 2 y pico por ciento. Si el próximo gobierno quiere recuperar el crecimiento económico de Colombia, tendrá que poner en marcha una serie de medidas que permitan reconstruir la confianza, atraer inversión y generar empleo. El primer paso será enviar un mensaje claro de estabilidad y seguridad jurídica para que empresarios nacionales y extranjeros vuelvan a invertir en el país. La inversión es el combustible que mueve la economía, y sin ella será muy difícil alcanzar niveles de crecimiento más altos durante los próximos años. El segundo paso deberá ser una estrategia agresiva para impulsar la infraestructura. Carreteras, puertos, aeropuertos, vías terciarias y proyectos de conectividad generan miles de empleos y mejoran la competitividad nacional. Un país que reduce sus costos logísticos se vuelve más atractivo para producir, exportar y atraer nuevas industrias. El tercer paso será fortalecer la seguridad energética. Colombia necesita garantizar el suministro de energía y gas para los hogares y para el sector productivo. Sin energía suficiente, la industria pierde competitividad, disminuye la producción y se frena el crecimiento económico. Por eso será fundamental promover inversiones que aumenten la capacidad energética del país. Otro punto clave será la generación de empleo formal. Millones de colombianos trabajan actualmente en la informalidad, sin estabilidad ni protección social. Crear incentivos para que las empresas contraten formalmente permitirá mejorar la calidad de vida de los trabajadores y ampliar la base de contribuyentes. Ajá. En términos de empleo, ¿cómo le fue a esta administración? Si uno hace bien contado el empleo, Bien contado, porque la Universidad de Antioquia salió a decir ayer que lo que decía el DANE estaba mal, ¿no? Entiendo la aclaración. A ver, Luis Carlos, y no es tan difícil de entenderlo. Por ejemplo, esto viene desde Uribe también, y eso fue Santos, el exministro Mauricio Cárdenas pasó una ley para tratar de flexibilizar el empleo, incrementar la formalización del país. Lo que pasó durante los años de Petro fue que se devolvió todo eso. Entonces, Colombia estaba avanzando en un proceso de formalización laboral. ¿Qué quiere decir eso, Luis Carlos? Quiere decir que se le estaba dando la opción al industrial, al emprendedor, de contratar a alguien formalmente por un menor costo. ¿Para qué? Porque cuando usted es formal, usted tiene vacaciones, tiene salud, tiene pensión, etcétera, y eso mejora la calidad de vida de las personas. Pero cuando usted le incrementa ese costo de empleo formal a las empresas, pues las empresas no tienen cómo contratar formal. Hablaba con un gran amigo que es industrial en Colombia y me dijo, hombre, Alberto, me tocó salir de 120 personas
formalmente y me tocó pasar a contratos temporales porque simplemente no tengo cómo pagar la nómina tan alta después del incremento de 23% en el salario mínimo. Entonces, todo esto es matemática, Luis Carlos. Esto no es ideología. Estos son temas que si uno se sienta y hace el ejercicio bien hecho, se da cuenta que son decisiones que han sido erradas. Y el que no me crea o el que diga este señor Bernal, que tipo neoliberal demasiado de la derecha, Sí. sí, pues entonces vaya y se mete y mire los números y me dice si la informalidad ha bajado. No ha bajado. Todo el empleo nuevo que hay en Colombia hoy en día es informal, con excepción, obviamente, de la explosión que ha habido en la Sí. planta de empleo laboral del gobierno. Alberto, el gobierno también se defiende diciendo que los pobres están en mejores condiciones. ¿Eso es cierto? A ver, pues la pobreza multidimensional ha seguido bajando. Eso es una muy buena noticia. Ahora, la forma como se juzga esto, Luis Carlos, es la pendiente con la cual se ha mejorado. Pues, por ejemplo, el gobierno de Petro dice, disminuimos la pobreza multidimensional, si no estoy mal, en 2% durante los 4 años. Pues Luis Carlos, durante Duque, si usted limpia pandemia, porque eso sería injusto, Claro. pues se disminuyó muchísimo más. Y si usted va a Santos, se disminuyó a muchísimo más. Si usted va a Uribe 1 bajó la pobreza del 57% a niveles del 30 y pico por ciento. Y Petro pues la bajó a 28, pero la velocidad de disminución ha sido mucho más baja. Entonces, desde el punto de vista objetivo de analizar los datos, no ha habido una mejora relevante o significativa Sí. en el empleo. Es más, yo diría que ha habido un deterioro. E insisto, esto no lo digo yo, esto lo dicen todos los científicos que estudian esta cuestión, lo ha dicho el mismo Banco de la República. Claro, no, y al mismo tiempo, si uno incluyera variables como la capacidad de acceso a vivienda, por ejemplo, que existían otros gobiernos a la que tienen hoy, o la capacidad que han tenido en tierras, que, ojo, el gobierno se ha ufanado de decir que ha entregado miles de hectáreas, millones de hectáreas, no se compara con otras administraciones y la calidad de las tierras que también se han entregado deja mucho que desear. Alberto, si usted le tuviera que explicar, o mejor, ¿cómo le explica a los inversionistas extranjeros con los que usted habla todo el tiempo sobre lo que ha significado la administración de Gustavo Petro, económicamente hablando? ¿Qué les dice? ¿Cómo es esa síntesis sencilla? Oiga, Petro hizo esto en la economía colombiana. Pues mire, Luis Carlos, le voy a contestar de la siguiente forma porque creo que la audiencia va a entender mejor. Esta conversación que yo le voy a dar a usted pasó hace varios años y es con un inmenso inversionista de Londres. Y me llamó después, cuando comenzó todo este tema de no más petróleo, no más gas, no más papá, y que Colombia iba a importar el gas, pero que íbamos a importarlo de Venezuela, y entonces porque el gas de Venezuela era más limpio, lo que fuera. Entonces me llama este inversionista y me dice, en inglés obviamente, me dice, Alberto, no entiendo qué es lo que está pasando. ¿Por qué están tomando esas decisiones? Y yo le digo, hombre, realmente me encantaría tener una respuesta para usted, pero es que no la tengo. Y entonces el señor me dice, pero un momentico, ¿por qué diablos es que están yendo en contra de una empresa como Ecopetrol si la empresa de Ecopetrol es parte del gobierno? Y me decía el tipo, es como si Brasil fuera en contra de Petrobras o México fuese en contra de Pemex. ¿Por qué lo están haciendo? Y yo realmente, Luis Carlos, lo único que le pude contestar a él fue, no entiendo. Entonces, ¿a qué voy con esto, Luis Carlos? El inversionista internacional que ve lo que está pasando en este gobierno realmente nunca ha entendido, nunca, cuál es la estrategia de este gobierno. Y así llegamos al final de este análisis que, sin duda, deja muchas preguntas sobre el futuro económico de Colombia. Más allá de las diferencias políticas, hay una realidad que parece innegable. El próximo gobierno recibirá enormes desafíos que requerirán decisiones firmes, visión de largo plazo y la capacidad de recuperar la confianza de los ciudadanos, los empresarios y los inversionistas. Los próximos años serán determinantes para definir si Colombia logra retomar una senda de crecimiento sostenido o si continúa enfrentando problemas relacionados con la inversión, el empleo, la deuda pública y la competitividad. Lo que ocurra a partir de 2026 podría marcar el rumbo económico del país durante toda una generación. Por eso resulta tan importante escuchar diferentes opiniones, analizar los datos y entender cuáles son los retos reales que enfrentará quien llegue a la Casa de Nariño. Las campañas prometen mucho, pero la verdadera prueba comienza cuando llega el momento de gobernar y convertir las promesas en resultados concretos para millones de colombianos. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que el próximo gobierno tendrá la capacidad de recuperar la economía colombiana? ¿Cuáles consideras que deben ser las prioridades más urgentes para generar empleo, atraer inversión y mejorar la calidad de vida de las familias?
Déjanos tu comentario porque tu participación es fundamental para enriquecer este debate. Si te gustó este contenido, recuerda apoyar el canal con un me gusta, compartir este video con tus amigos y familiares, y suscribirte para seguir recibiendo análisis, entrevistas y las noticias más importantes del acontecer nacional. También activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un nuevo video. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en una próxima oportunidad con más información, más análisis y más temas que están definiendo el presente y el futuro de Colombia. Hasta la próxima.